Muy buenos días, queridos amigos, seguidores de la Recoba del Cielo por Montera. Un día más estamos aquí con ustedes desde el Mercado Nuestra Señora de África, en este precioso patio central en el corazón de Santa Cruz. Antes de nada, como siempre, saludo a Norma. Hola, Norma. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A los pies de la tecnología, Alexis, y más tarde Cristo en el montaje y todo este tipo de cosas. Bueno, estamos en un momento de máxima importancia, fundamentalmente y lamentablemente no por cuestiones buenas, algunas sí son buenas, que ahora comentaremos, pero en líneas generales no por cuestiones buenas, ¿no? Y antes de nada, quiero recordarles a ustedes que el próximo 25 de octubre, es el sábado 25 de octubre, a partir de las 17:30, se ha convocado una manifestación en Santa Cruz de Tenerife para protestar por la intención que tiene la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo, la intención civilina, aunque de momento dicen que no lo van a hacer, pero lo quieren hacer, de eliminar el dinero efectivo. Por lo tanto, en defensa de la protección del dinero en efectivo. El dinero en efectivo es parte de nuestra libertad y parte de nuestra autonomía y parte de nuestra privacidad. Entonces, es muy importante que salgamos a la calle a manifestar la intención del pueblo es que no nos manipulen y que no nos controlen, que no nos arrebaten más libertad. Por eso es muy importante, repito, el 25 de octubre, sábado 25 de octubre a las 17:30, la manifestación convocada por Tenerife por la verdad sale de la Plaza Weyler hasta la Plaza del Príncipe. Allí desde luego voy a estar yo, va a estar, veremos que varios miles de personas. Bueno, y dicho esto, vamos rápidamente. Hablando de esto ayer con mis compañeras del programa, dije, oye, vamos a hablar un poquito de Trump, ¿no? Y Norma quería hacer una serie de comentarios. Yo voy a hacer un comentario en relación a lo que yo creo que ha sido el premio Nobel, que no se le ha concedido, que se le ha concedido a María Corina Machado. Yo sinceramente creo que, dadas las circunstancias de la importancia de lo que ha conseguido Trump, firmando una paz no solamente entre Palestina e Israel, sino además evitando un conflicto en esas zonas de Oriente Próximo enorme, y que además ya viene precedido también de haber frenado, parece ser que ya esperemos que definitivamente, la guerra ucrania-rusa, y que anteriormente, en su legislatura anterior, en su presidencia anterior, paró algunos conflictos, por ejemplo, como el que estaba ocasionando el presidente de Corea del Norte, que estaba cada 3x4 lanzando misiles cerca de aguas de Japón, de Corea del Sur, en fin. O sea, la trayectoria, con todas las incidencias que ustedes quieran, eso me da igual. Pero lo cierto es que lo que ha conseguido Donald Trump no lo ha conseguido ningún otro personaje en la historia con su poder, ¿no? Ningún otro presidente. A Obama le dieron el premio Nobel y al día siguiente estaba bombardeando Siria, ¿no? Ese era Obama, ¿no? Bueno, un farsante, como bien sabemos. María Corina Machado, en mi opinión, sí, es una luchadora por la libertad en Venezuela, pero la trascendencia de la acción de Trump rebasa todo eso, ¿no? Y esa es mi opinión. Y ahora, bueno, ya le cedo la palabra a... Sí, ayer cuando hablamos de qué temas íbamos a hablar, es que me parece muy pintoresco que la gente se meta con Donald Trump, poniéndolo verde. Yo creo, y él es el gran ejemplo, de que el político tiene que ser un buen economista. Donald Trump no le tiene que lamer las botas a nadie, porque es un tío que tiene dinero y que sabe negociar, que es el fallo que tienen los políticos en este país. Es totalmente independiente, lleva sus ideas a los países que quiere negociar. Me imagino que todo este intercambio será por dinero. A él se le tachaba de que había hecho una maqueta de Gaza hecha como si fuera una nueva zona turística, creando la época dorada del Oriente Medio. ¿Y qué más da si la gente que está volviendo a Gaza no tiene casa?
Es que eso no tiene importancia. ¿Cómo van a reconstruir? ¿De dónde van a sacar el dinero? Él parece que ha dado, no sé si son 10.000 millones de dólares para empezar con la reconstrucción. ¿De qué demonios están hablando mal de Donald Trump si aquí lo que tenemos es una panda de inútiles que lo que hacen es hundir a un pueblo? Si él ha logrado crear la paz en un sitio que hemos visto las imágenes horrorosas, porque una guerra donde mueren los niños y mueren los civiles, porque las guerras tendrían que ser entre los dirigentes de los países y meterlos a todos en un sitio que se maten entre ellos y dejar a la población civil que corremos de un lado para otro. Para mí, bueno, toda la suerte del mundo a Donald Trump, que siga haciendo las cosas como las está haciendo, porque es un tío que tiene dos dedos de frente y además, otra cosa, no le tiene miedo a nadie, por eso intentaron cargárselo 3 veces y porque el dinero es importante y él no lo necesita. Y eso es lo que me gusta. Sabe negociar porque no tiene que estar pendiente ni de George Soros, ni del otro papa frita, ni de nadie. Él se autofinancia con sus aranceles y entra en juego y te sube un 125 y después te rebaja el no sé cuánto y entra todo el mundo a jugar. Y España está castigada porque Sánchez no le gusta y porque no invierte en defensa. Así que Sánchez abre el ojo. Porque si no le gusta a Donald Trump, te veo mal. Antes de que Sandra nos comente, pero yo quiero decir una cosa. Yo no quiero entrar ahora en cómo se ha llegado a la situación a la que se ha llegado en Gaza. Porque si no, entonces sí, un desparrame sería para otro capítulo. Pero lo que yo he comentado en relación a es que específicamente a lo que ha hecho a la actuación de Donald Trump para buscar esa paz no tiene nada que ver con el cómo se ha llegado a eso, cómo se ha devastado Gaza, cómo Israel ha intervenido aquella zona bombardeándola de una manera tremenda, a pesar de lo anterior. No quiero entrar en eso, no quiero entrar en eso, que si no lo veo. Así que, pero que quede claro eso, ¿no, Sandra? Bueno, yo creo que solamente la presencia de Trump imprime la expresión de a la política hay que venir llorado de casa, cosa que tenemos que nuestros políticos están todo el día llorando, con pataletas y haciendo el ridículo, poniéndose a la altura de un crío un crío de 4 años tiene más prestancia y más valor que los políticos a los que estamos acostumbrados. Donald Trump es un político que se viste por los pies, que ya viene llorado de casa y además, como bien dices tú, es un buen gestor. Está acostumbrado a manejar el dinero. No ansía robar dinero y no ansía quedárselo. Y realmente lo que quiere es la paz, porque además es que cada vez que llega él, se acabó el enfrentamiento entre ucranianos y rusos. Además, ¿sabes lo que me gusta? Que ridiculiza a nuestros políticos europeos. Y ya era hora de que llegase un tipo sabiendo hacer bien las cosas y diciendo tú aquí, porque no hay nada más que ver el acuerdo y la firma del acuerdo de paz que hubo el otro día en Egipto, y parece que los políticos europeos, vamos a ver, es que se hacen pipí encima con solamente la presencia de Trump, cómo los maneja, cómo los ridiculiza y qué lección les está dando de las cosas. Y la paz se puede, pero lo que pasa es que hay que querer. ¿Y qué pasa con todos los políticos que padecemos nosotros? Que te das cuenta que los políticos, hasta que no llega Trump, que además está claro que es el político number one, o sea, las cosas como son, porque sí es cierto que cuando todos teníamos miedo de que Kim Jong-un en Corea del Norte, que hacía esas manifestaciones y tiraba esas bombas nucleares y tal, y estaba todo el mundo escondido, ¿vale? Sí, las pruebas nucleares que hacían los atolones eran obvias y eran muy peligrosas, porque además era un niñato. No, te estoy hablando de pruebas. ¿Qué pasa? Que cuando llegó Trump, todo el mundo estaba asustado, y cuando llegó Trump, lo primero que hizo fue reunirse con Kim Jong-un. El otro día se reunía con Putin. Es decir, es un tipo que imprime paz, que la paz es un... ¿Pero qué pasa? Que por eso está toda la empresa armamentística en contra, tiene muchos detractores. ¿Por qué? Porque encima es un hombre que las políticas de él no tienen nada que ver con la tendencia natural que tenemos ahora con los politicuchos que estamos padeciendo. Entonces, ole por él, le deseo y le auguro una larga vida y porque además espero que acaba prácticamente de llegar, y que si esta es la demostración, ha sido maravillosa. Incluso yo entiendo que él, en el fondo, a lo que menos aspira es a que le den el Nobel de la Paz, porque para él ya lo tiene. Entonces ahora cuando lees los artículos, no, porque qué chasco se llevó. No, señores, no se ha llevado ningún chasco. Es un tipo que realmente él estaba interesado en que a María Corina Machado le dieran el Nobel de la Paz, porque ya tiene una razón más en contra de Maduro, de su dictadura, de Sánchez y de Zapatero. Sí.
creo haber leído el otro día, o hace un par de días, no sé si eso es cierto o no, porque lo leí en una publicación en internet, en una red social, que le había dado 4 días Trump a Maduro para que se entregara, o para que su ejército lo entregara, o si no iban a intervenir de forma sobre el terreno. No estoy seguro si eso era cierto, no lo sé, pero lo leí hace un par de días. Efectivamente estoy de acuerdo con lo que decís las dos, absolutamente de acuerdo. Aquí hay un tema muy importante a tener en cuenta. La industria armamentística, la gran industria de la alimentación, que es enorme, la gran industria farmacéutica y la gran industria de la comunicación está sorprendentemente en manos de más o menos las mismas familias, los mismos fondos de inversión, o sea, la misma oligarquía, ¿no? Y Trump está trabajando no a favor de los intereses de estas oligarquías y de estos grandes emporios económicos, sino a favor de lo que él considera que es justo para su pueblo. Por ejemplo, a través de Robert Kennedy, el que es ahora más lo que sería un ministro de Sanidad en España, se está trabajando, estudiando todas las consecuencias negativas que la enorme cantidad de vacunas que se le está pinchando a los niños, de 1 a 2 años, ya se le están metiendo, o sea, desde que nacen hasta los 2 años, en Estados Unidos son 32 pinchazos de 7 u 8 vacunas diferentes, con sus refuerzos y todo este tipo de programas. Pues se está investigando todo eso, está investigando cómo se han disparado los niños con esto, ¿cómo se llama? Con autismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la industria armamentística vive, por ejemplo, vive de las guerras. Si no hay guerras, no venden. Y él está frenando guerras, con lo cual es una anomalía, en este caso maravillosa, que hay un presidente de Estados Unidos que haya salido del poder del Estado profundo norteamericano. Ese Estado profundo norteamericano que está en manos fundamentalmente de grandes sionistas. El sionismo y la masonería anglosajona son quienes manejan el Estado profundo norteamericano. Y esa es la realidad, y él se ha salido de ahí. Y al salirse de ahí, pues ahí tiene, bueno, yo creo que esto les ha quedado claro a ustedes, ¿verdad? Lo que opinamos al respecto. Bueno, pasando a otro tema, hace un par de días, en Facebook en concreto, hubo una señorita que hacía una publicación en la que comparaba, básicamente, rápidamente, hago el resumen, que el Cabildo de Tenerife, con fotografía al respecto, el Cabildo de Tenerife destina 41 millones a 134 plazas de menores no acompañados. Para 134 plazas de menores no acompañados, 41 millones de euros. Y por el contrario, perdone que se me ha ido esto, por el contrario, para casi 3.000 personas. Para 3.000 personas destina nada más que 400.000 euros. 3.000 personas que están en condiciones de pobreza absoluta, muchas de ellas en la calle. Estamos hablando Aumenta la partida a raíz del informe que salió de Cáritas, porque ya hasta 2.200.000 euros. 400.000 euros. Bueno, esta señorita que publicó esto es Sandra Arteaga, que está con nosotros, y bueno, pues esto sí, creo que es una información muy interesante que ella ha publicado, así que nos lo cuente con más detalle. Bueno, yo cuando leí la noticia no daba crédito, porque además encima el informe que publica Cáritas está pedido y solicitado por el Cabildo de Tenerife, y yo creo que el Cabildo de Tenerife se le ha visto, el plumero por todos lados. Es indignante que para 134 menores no acompañados tenga un presupuesto de 41 millones de euros, y para 3.000 personas, que viven el sinogarismo en Canarias, y el sinogarismo no es solamente que vivan en la calle, viven en condiciones infrahumanas. Hace un par de meses veíamos cómo desalojaban a una familia de una cueva en el centro de Santa Cruz, sin agua, sin luz, llena de ratas y de porquería y etcétera. Y vienen ahora a esto, es que es un tema que me crispa, ¿sabes? Porque resulta que de esos casi 3.000 personas que viven en Tenerife,
sin una vivienda digna o en la calle, el 37%, más del 37% viven en Santa Cruz de Tenerife. O sea, yo estoy cansada ya de oír, pues es que estaba el otro día tomándome algo y mientras me estaba tomando algo en una terraza vinieron a pedirme 3 y 4 veces. Y más que te van a venir. Pero ¿de qué va el Cabildo de Tenerife? ¿De qué van las instituciones canarias? ¿Es que los canarios no valemos nada? ¿Necesitamos que nos traten como a ratas? Es decir, el que viene de fuera, le pagamos hasta el gimnasio, le damos una paguita, un móvil, agua, comida, es que me da igual alojamiento y de todo. Y al que está aquí, ¿te acuerdas el vídeo que vimos hace unos meses de una señora de 80 y pico años que vivía en condiciones infrahumanas? Pero vamos a ver, es que ¿en qué indignidad es esta? Se les debería caer la cara de vergüenza, y a los de Coalición Canaria, la palabra canaria les queda grande, o sea, ya son unos podridos, o sea, esto es indignante, porque además lo que tenemos que tener en cuenta es que como esto siga así, en 10 años podemos ser nosotros los que estemos en esa situación, o las personas que nos están viendo, y vamos a ver cómo nos llegan. El otro día llegaban 450 inmigrantes ilegales, 2 pateras, una al sur y otra al Hierro, una al sur de Tenerife y otra al Hierro, y para ellos la Cruz Roja, todo tipo ¿sabes? De vamos a mantenerlos bien, de bienestar, de comida, de ver si están bien, si necesitan algo, si lo tienen todo perfecto. ¿Y qué pasa con los canarios? ¿Con los que vivimos aquí? ¿Con los que pagan impuestos? Que pagan impuestos para no llegar a fin de mes y para que se lo den al que viene de fuera. Ya, está bien, yo creo que ya hay que hablar claro y me da igual que me llamen lo que me llaman. A mí me importa mi gente y mi gente lo está pasando mal. Y las políticas de ustedes son nefastas para mi gente, porque nos tienen completamente abandonados. Y si yo les puedo sacar los colores, se los voy a seguir sacando. Porque ya está bien, es suficiente lo que está padeciendo el pueblo canario y por ende el de Tenerife. Sin vergüenza. Sí, al alcalde le hicieron una entrevista el otro día, no recuerdo el canal, y decía que no podían hacer nada con la gente que está tirada en la calle y que tienen problemas psiquiátricos porque la ley no les deja ni ingresarlos, o sea, los ingresas 5 horas, le pones un tratamiento tranquilizante y vuelta. ¿Quién lo dijo? El alcalde el que está haciendo lo que le da la gana con la zona de bajas emisiones y el carril bici, que lo tiene prohibido por ley. Entonces, la ley es para lo que a ellos les interesa. Es lo que te iba a decir, si la ley él no se la puede saltar, ¿por qué, por ejemplo, con la subida que vamos a tener ahora de autónomos o lo que nos han obligado a hacer de cerrar nuestros negocios, las leyes las cambian en 5 minutos para lo que quieren? No pueden tener, mira, yo estoy en Pérez Galdós y veo a este señor que está saliendo mucho ahora en las redes sociales, que creo que se llama Alberto, que va medio desnudo, gritando por la calle, pero es que es falta de humanidad, porque si está loco, debe de estar recluido, cuidado con su higiene, su comida, su tratamiento, porque creo que nos estamos saltando muchísimas cosas de la Constitución, las viviendas dignas, un sistema sanitario. ¿Cómo que no hay una ley y esta gente, como no firma, los tienen que tener en la calle? Pues si no hay una ley se crea. No, y además, como no hay vivienda, te quitan a ti la tuya, claro, que lleva 6 meses vacía. Exacto. El problema es que esto es un caldo de cultivo. Exacto. O sea, cuando España, no solo Canarias, en Canarias en particular, pero España en general, tiene un gravísimo problema de vivienda. Pero si vamos a las cifras reales, del 61, de 1961 a 1975, se hicieron en España 5 millones de viviendas de protección oficial para 5 millones de viviendas de protección oficial para una población de aquella época de 35 o 36 millones de habitantes. Ahora, con 40, casi 50 millones de habitantes, a partir del 75 para acá, no se ha hecho ni el 10% de aquellas viviendas. ¿Eso qué sucede? Y además se agrava el asunto con que quien tiene una casa para alquilar, no la alquila si puede evitarlo, porque se te mete alguien que después no paga y no lo puedes echar. Y así sucesivamente. Y si lo puedes echar es después de un enorme conflicto, en fin, de cuipe y no sé qué más. O se te mete gente con un niño que viene de Rumanía o viene de Marruecos y se queda dentro y para echarlo no te quiero ni contar. Entonces, en este caldo de cultivo se está generando pobreza, ni más ni menos. Para crear un puesto de trabajo para un autónomo es carísimo, con lo cual no se crean puestos de trabajo si se puede evitar. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Estamos en un caldo de cultivo
de auténtica pobreza, de crear pobreza. Y yo quiero añadir un dato. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo de Canarias, en los últimos 22 años en Canarias se han construido 12.500 viviendas sociales. Solamente. ¿Cuánto? En 20 años. 12.500 viviendas sociales. Tú imagínate, y la población ha aumentado desde los años 80 a día de hoy casi 1 millón de habitantes. Vamos a ver, y ahora resulta que viene el presidente de nuestra comunidad a decirnos que si tú tienes viviendas cerradas que has pagado tú y que es una inversión tuya, te la voy a quitar porque yo no he hecho bien mi trabajo. A los 6 meses. A los 6 meses, pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Es que de verdad, ¿y cómo no va a haber sinogarismo? Si es que además en los últimos 5 años se han construido, según las cifras oficiales, el 2% de las viviendas que se habían prometido, el 2%. Y además tenemos que tener en cuenta, que ya lo hemos visto en vídeo, que hay muchas viviendas que van a nombre de personas que no son canarias. Casi todas las que se entregaron no eran canarias. Efectivamente, entonces, ¿de qué van? ¿De qué van? ¿Qué pasa? Que no hay humanidad, esto clama al cielo. Y si ustedes no los defienden, a lo mejor tenemos que empezar a defenderlos nosotros. La moralidad que adorna a los políticos que nos gobiernan es absolutamente repugnante, porque lo importante no es que haya viviendas, lo importante es quitarle el nombre de García Escámez, el nombre a esa urbanización de viviendas de protección social de la barriada de García Escámez, o quitarle el nombre al puente General Serrador. Eso es lo importante. No, lo importante no es crear viviendas, no es crear riqueza, es eso. La malversación de fondos públicos cuyo dinero se podía utilizar en crear puestos de trabajo, en ayudar a la gente joven a que tenga hijos, etcétera, etcétera, para crear riqueza. Ese dinero va destinado, como bien decíais antes, a pagar subvenciones y a pagar una fortuna para mantener a la inmigración ilegal que viene a España, que viene a Canarias en particular. Esa es la realidad. Se malversan los fondos públicos permanentemente. Y además se le hace la pelota a inversores extranjeros para que hagan el de supuestos centro vacacional de Cuna del Alma, cuando hay muchos canarios que no tienen casa, que viven en la calle. Eso me parece indignante. No se puede seguir fomentando la vivienda privada y las inversiones privadas en contraprestación a una sociedad que cada día es más pobre y cada día hay más gente que vive en la calle. Pero dicen que hay emergencia climática, entonces ese tipo de urbanizaciones no se pueden hacer. Por eso son campos de Avildo, de Tenerife. O sea que vamos a ver, pero eso sí, como hemos visto en los resultados del informe de Cáritas, vamos a aumentar la partida en sinogarismo unos 400.000 euros y ya quedamos todos estupendamente. Pero vamos a ver, ¿ustedes para qué coño están gobernando? ¿Se creen que somos tontos o qué? ¿Qué pasa? ¿Que con 2.200.000 euros de presupuesto el Cabildo de Tenerife va a solucionarle la vida a los miles de personas que viven en la calle en Tenerife? Pero van a solucionar las colas de la autopista con las guardas. Exactamente. Bueno, sí, yo voy a decir una cosa que no había dicho antes y que no, pero voy a decir dos cosas. Una, que sepa que el otro día me llamó y me dijo que aflojara, que la próxima llamada que me haga voy a decir públicamente quién es. El próximo día, como vuelva a tener una llamada al respecto, diré quién me llamó el otro día para decirme que aflojara. Que aflojara, fueron sus términos. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión, ahora van a ver ustedes unas imágenes. En esas imágenes van a ver ustedes un montón de cabras comiéndose el matorral de las zonas de monte, de no sé exactamente de qué lugar. Ahí verán dos cosas. Por un lado, cómo se puede limpiar los montes a la vez de alimentar a las cabras. Y por otro lado también verán que entre las cabras, como pasa en la política, hay algunos cuantos cabrones. Nos vemos en dos o tres minutitos. Vamos. Tía, han entrado con una gana. La vi. El primer rincón, ¿cómo lo han cogido? Diva. Vale. ¡Ey! Vale. Mira. ¿Qué? ¿La han cogido con ganas o no la han cogido con ganas? La vi. ¿Cómo comes aguado? ¡Hey, que hay la patulea! Vale, estate quieta. Relájate. Déjala ver. ¿Qué? ¿Cómo es que hay? Y está con un machurrón de aguado de hecho todos los días y terminan dejando las horas sin aguado. Los aguados pueden vivir y acabar con ellos.
Tiene que estar de día y de noche, si no, no acaban con ello. Eso brota muy ligero. Lo mismo lo corta que brota. Mira, con qué ganas han entrado las cabras, Guillo. En el primer rincón. Hierro ahí. Ay, ay, ay. Así me gusta, así me gusta. Venga ahí. Calentarse la barriga. Qué día frío de niebla, mira, señores. Yo no sé si lo veis en el teléfono. Cómo se ve. Está alineando. Y hay una niebla. Bueno, en el teléfono parece que no hay tanta. Pero ay, ay. Mira. Mira que che. Está despistada, te van por detrás. Bueno, no ladres más y estate quietecita. Ah, está. Late, mujer. Bien. ¿Cómo comen las cabras, chiquillos? Estas van a echar un buen rato de aguazo, pero bueno. Por las ganas que han entrado, hoy un día frío, así con neblina, ya le van a meter hoy, a fin de entrada, 40 minutos, media hora, si no más. Si no echan una hora de agua, mira, las ganas que han cogido las cabras, los aguados, tío. ¿Por qué no pierde bocado? A manojo, mira, a manojo. Está pendiente, verás. Nada de un bocadito, no, a manojo. Alegría ver los bichos que me hacen, Guillo. Gloria y bendita. Mira cómo se han metido para ahí para el monte. Negra, la negra paito, venga, hombre. Y estos roperitos, esos roperitos del suelo que son así rastrojeritos, eso se lo beben. Lo que pasa es que le han entrado ganas de aguazo este grande. Han entrado con unas ganas, bim, bum, no miran para ningún lado. Venga, no se salgáis, hombre. Se van saliendo y se van metiendo por aquí. Hay que obligarlas un poquito. Está el monte mojado. Pero se lo obliga un poquito y ya se mete una vez dentro a comer. No hay otra. ¿Cómo come la cabra esa, chiquillo? No, estate quieta, mujer, estás todo nerviosita. No te cenfures. La viejita con una mancha de aguado de esta y no te digo nada que le vende, ¿no? Muchas gracias por estar ahí. Estamos de vuelta desde la Recoba, el cielo por Montera, en esta plaza principal, como digo, en este patio central del Mercado de Nuestra Señora de África. Agradecemos siempre al Mercado de Nuestra Señora de África que nos haya concedido este espacio cada 15 días y, por supuesto, la libertad absoluta de defender lo que aquí consideramos que debemos defender, que generalmente no, siempre tiene que ver con los intereses del pueblo, de la ciudadanía, de la gente que soporta a la morralla política que nos gobierna. Bueno, quiero recordarles que si ustedes hacen la compra en el Mercado Nuestra Señora de África, si hacen la compra del comercio local,
el comercio de cercanía estará ayudando a la economía local, y eso es muy importante, y por lo tanto a crear puestos de trabajo aquí en Tenerife en este caso. Y por supuesto paguen ustedes en efectivo todo lo posible, porque nos quieren quitar en efectivo. Y recuerdo ya por última vez que el 25 de octubre, el sábado 25 de octubre, se ha convocado una manifestación que partirá de la Plaza Weyler hasta la Plaza del Príncipe a partir de las 17:30 en defensa del mantenimiento del dinero físico, el dinero en efectivo que nos quiere quitar Europa, la Christine Lagarde y toda esa gentuza del Banco Central Europeo y de la Comunidad Europea. Ahora quiere establecer un euro digital y el paso siguiente será eliminar el dinero físico. Será nuestra perdición, porque se acabará una parte importante de nuestra libertad y, por supuesto, por encima de todo se va a evitar nuestra privacidad, se va a pisotear nuestros derechos fundamentales. Bueno, dicho esto, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que es un invitado muy especial y muy querido por nosotros y particularmente por mí. Me refiero al padre Luis Joaquín Gómez Jauber. Padre, bienvenido a su casa y nos alegra mucho que nos haya venido a visitar. Muchas gracias, muy amable por la acogida. El padre Luis Joaquín Gómez Jauber es además el vicario judicial de la diócesis neveriense de San Cristóbal de la Laguna. Es licenciado en Derecho, un gran teólogo, una persona muy cultivada, muy culta, un intelectual, y digo todo esto porque quiero que ustedes lo sepan. Y quiero que lo sepan porque todo lo que aquí vamos a hablar y todo lo que él va a mantener aquí está sustentado en un conocimiento profundo del tema. Y el tema que queremos tratar con él es algo que no se trata a nivel general y es gravísimo, es la persecución a la que está siendo sometida los cristianos, los católicos y cristianos en general, particularmente actualmente en África. Es decir, un genocidio provocado por el Islam, por hordas musulmanas, pero también está perseguido en países comunistas y en otros países donde pues se ve como al cristianismo como algo peligroso porque se habla de paz y no de guerra, ¿no? Y la primera pregunta, padre, que le quiero hacer es, el padre ha estado también, por cierto, en Guinea 2 años. Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial 2 años, por lo cual conoce físicamente también África, pero también estuvo durante una temporada visitado, en su época visitó el Sáhara español en varias ocasiones, en fin. En Argelia. En Argelia también, sabemos, por eso les quiero decir esto. Bueno, vamos a ir a lo último, a lo más. Están persiguiendo y asesinando recientemente 7.000 cristianos, fueron asesinados, en algunas ocasiones previamente torturados, quemados vivos, en Nigeria. Particularmente Nigeria está sufriendo esa persecución. ¿Qué nos puede hablar de esto? Bueno, más. Son ya unos 40.000 los que en las últimas décadas han sufrido un martirio en esa región africana. Pero no solo allí, también en Mozambique, en el Congo, son lugares donde los yihadistas, Boko Haram, están siempre intentando reducir a la mínima expresión la presencia cristiana. Nigeria sí adquiere una relevancia especial por la continuidad en esa persecución y sobre todo por el poco eco que tienen los medios de comunicación. El número es equiparable asesinados a los que haya producido el enfrentamiento en Gaza entre israelíes y palestinos. Pero da la impresión que por ser de sus saharianos, no tienen importancia. No hay ningún titular en ningún periódico de tirada nacional. Sería una pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿cuál es la razón por la cual cuando se persigue a los cristianos nunca nadie es capaz de hacerse portavoz de esa gente que muere confesando la fe y, como todos los mártires, perdonando y amando, que es lo que más rabia da a los asesinos, que encima les perdones?
hay una cosa muy importante que lo digo para que no adelantarnos, que vamos a tratar, pero primero vamos a desarrollar un poco qué está sucediendo, dónde ha habido persecuciones a cristianos o dónde sigue habiéndolas que están perfectamente localizadas, porque es muy importante que tratemos por qué los medios de comunicación no dan a conocer, no dan a conocer este crimen, este genocidio, y también quiénes son los que utilizan al cristianismo, como por ejemplo la extrema izquierda, la izquierda, el comunismo, al cristianismo como un punto como una diana de persecución, y lo vamos a tratar, eso es muy importante, pero hay un grupo yihadista que se llama Al-Shabaab, que tiene en Malí. Malí es un país que está ya absolutamente islamizado, y sistemáticamente, o sea, sistemáticamente se dedican a localizar a cristianos, ir a las casas y asesinarlos. En Malí no pueden darse a conocer los cristianos, porque sistemáticamente son localizados por este grupo y asesinados. Pero también se persigue actualmente a los cristianos, a los católicos, por ejemplo, en China. Es un tema muy importante que comentemos, la persecución en China. La persecución a los cristianos es casi universal. Es universal. Veces por razones pseudo religiosas, en otras por cuestiones políticas, porque en definitiva aquella frase que dijo Jesucristo, la verdad os hará libres, es lo que más quema, en el sentido de que tú hables de que existe una verdad. Y si le damos la vuelta un poco a la frase, lo que se procura es que no haya libertad para la verdad. Jesús dice, la verdad os hará libres. El mundo dice, vamos a quitarle libertad a la verdad para que esa verdad no resplandezca. Y por eso, sea los comunistas, sean los yihadistas musulmanes, sean los narcotraficantes de México, sean las políticas de Nicaragua, o sea el mundo occidental, francés, alemán, español, a la hora de la verdad podíamos afirmar que de una manera o de otra, en todos los lugares del mundo, se está persiguiendo al cristianismo. No hace mucho, en el Parlamento español, ayer o antes de ayer, se censuró un foro que se había preparado y que estaba aceptado y por tanto no corría ningún peligro el Parlamento para que fueran los cristianos a hablar allí de lo que los católicos habían hecho por el mundo, y se censuró. Dos partidos políticos impidieron que se pudiera hablar desde el catolicismo en el Parlamento. Eso es un modo de persecución, como lo es el que en Francia también la Iglesia haya sido totalmente agraviada, y por toda la clase política prácticamente, cuando se reconoce el aborto como un derecho, no porque sea la Iglesia la única que defiende la vida del no nacido, sino porque es el principal portavoz de aquellos que mueren desde el silencio en el seno materno. Pero si vamos recorriendo los lugares del mundo, nos vamos a dar cuenta que los aspectos son diversos, son distintos, no siempre es la misma razón, pero al final, por ser parte de la verdad, se ataca, se vilipendia y se intenta anular, incluso hacer desaparecer a los seguidores, discípulos de Jesucristo. Históricamente, efectivamente, ha sido perseguida, y yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a la cristiada en México a principios del siglo XX, donde los cristianos fueron aniquilados, financiados, esa aniquilación por traidores mexicanos, pero bien pagados por la masonería anglosajona, que quería desestabilizar aquella zona, y el cristianismo, los cristianos, los católicos, efectivamente
no son, sus principios no están basados en los principios del hombre, sino en los principios de Dios. Y entonces eso es lo que no quiere la masonería, lo que no quieren esas oligarquías que tratan de controlar a la población. Mucho antes de que existiera la masonería, en los primeros tres siglos del cristianismo, pues ya sabemos la cantidad de papas, obispos, sacerdotes y fieles mártires a decenas de miles. Y posteriormente, en su desgracia, claro, y desde que empezó el mundo musulmán en el norte de África, pues exactamente igual. El norte de África era todo cristiano. Todo cristiano, y desapareció. ¿Cómo ha avanzado el Islam en toda África, de tal forma que prácticamente África entera ya es musulmán? Bueno, en parte por el silencio de los cristianos. Es decir, estábamos hablando antes de Nigeria. ¿Cuántas veces se ha levantado la voz de la jerarquía eclesiástica para hablar de Nigeria? Últimamente, la jerarquía eclesiástica, según el tiempo, ha hablado mucho de Ucrania, ha hablado de Rusia, por supuesto de Gaza, pero muy poco de aquellos lugares que por distintas razones, motivos, como dije antes, es perseguido el cristianismo. Eso es un síntoma de que el silencio se hace cómplice de los asesinos. Y ese silencio cómplice nos acoge a todos, o prácticamente se proyecta sobre toda la sociedad occidental, tan libre para hablar, tan libre para presentar denuncias de una injusticia en tal sitio o en el otro lugar, en aquella nación. Silencio absoluto. No hay defensores. Y tienes que ir a alguna página cristiana como Ayuda a la Iglesia Necesitada para enterarte de lo que está sucediendo. Porque tú has hablado de África, pero y Asia. No solamente China, la India. Los hindúes extremos persiguen a los cristianos con una violencia inusitada. Pero y en Sri Lanka, en el año 2019, 219 asesinaron en la Pascua. No se descubre quiénes fueron los asesinos. Por más que se pide aclaración al gobierno, estamos hablando de distintos lugares, Pakistán, con las leyes antiblasfemia, o las leyes anticonversión de varios países asiáticos. Es decir, que toda conversión al cristianismo es forzada según la ley de ellos. Lo contrario no. Es decir, el que tú cojas a una niña cristiana, la cases por la ley de la nación siendo menor, con un musulmán o un niño, no tiene mayor complicación en esa legislación. Una niña que esa niña cuando crezca tenga 30 quiera hacerse cristiana por decisión propia, sin embargo en la ley de ellos es una conversión forzada. Sí. Sí. La de escoger a pequeños, a menores y llevarlos a su mundo no es forzado, pero que una persona mayor quiera bautizarse es forzado. Entonces con esa clase de leyes en distintos lugares se va poco a poco reduciendo la presencia cristiana. Si hablamos de Siria, Siria tenía un 10% de la población que era cristiana, ahora queda un 2%. Eso no se habla. Líbano, el Líbano, la población cristiana es casi la mitad, ahora está reducida a un 20%. De eso no se habla. En Irak, en el tiempo de Saddam Hussein, había hasta un ministro católico, Tarek Aziz, ministro de Asuntos Exteriores, el Rito Caldeo, que es de origen apostólico desde el principio de la cristiandad y que incluso conserva textos en la liturgia con la pronunciación del propio Jesucristo. Todo eso ha pasado prácticamente a la nada. Se ha absolutizado por parte de los gobiernos que los cristianos no tienen derechos. Y ahí pasamos también de casi 2 millones de cristianos que había en la época de Saddam Hussein
a 200.000. Irán, más de lo mismo, aunque no tan forzadamente. Los chiitas en ese sentido han sido un poco más respetuosos, pero vayas por donde vayas, siempre te encuentras que de una forma o de otra, Cristo sigue siendo perseguido, desde el siglo I hasta el siglo XXI, y que así será hasta el fin de los tiempos, porque Jesucristo lo dijo: os perseguirán a causa de mi nombre. Bienaventurados vosotros por ser perseguidos. Pero padre, yo por ejemplo también incluiría en ese listado a la propia España. No, por supuesto. Porque en España decir que vas a misa los domingos es como decir esta tía está loca. Porque yo, por ejemplo, que soy practicante y voy a misa a la iglesia del Pilar los domingos, muchas veces cuando lo comento me dicen, y además lo que intentan es meterse con mi fe y meterse con ¿por qué lo hago? Porque lo hago. A mí me genera una paz espiritual increíble, porque es cierto que durante una época me negué y me enfadé con Dios, pero sí es cierto que a día de hoy debo reconocer que mi fe muchas veces me ha salvado, o sea, siento esa paz. Pero es que hay que empezar por el propio país, porque aquí, por ejemplo, el reconocer que eres cristiana y que además eres practicante, pues es un problema enorme, porque es una lucha. Y volviendo también a las escrituras, hay un momento en que Jesucristo empieza y entra en el mercado rompiéndolo todo, diciendo: ay de vosotros fariseos hipócritas. Entonces yo creo que también Jesucristo tenía carácter, porque yo, por ejemplo, no... Lo que no entiendo, lo que no comprendo es por qué tenemos los cristianos que bajar la cabeza. ¿Por qué no podemos ir con la cabeza levantada y cuando alguien defendernos? No me refiero, quizás no lo estoy expresando bien. No todo es paz y no todo es, o sea, hay un momento que Jesucristo nos enseñó que había que plantarse ante la hipocresía, ante la falsedad y ante que cuando se meten con nosotros, ¿no? Entonces yo ahí entiendo, y también es cierto que yo, por ejemplo, juego mucho cuando voy a la misa los domingos, quiero ver qué es lo que nos va a contar, qué lectura van a leer y qué es lo que nos va a contar el sacerdote en ese momento. Y hay días en los que me siento totalmente identificada y otros días, por ejemplo, que digo, tienen que cambiar un poco esto. No podemos... El buenismo. Efectivamente, padre, ahí voy yo. El problema es que la claridad de Jesucristo es incontestable. Jesús no habla con moderación. Jesús no oculta su condición. Jesús dice, aun sabiendo que iba a ser condenado por eso, Jesús no es condenado por hacer milagros o por dar de comer a los pobres. Jesucristo es condenado por su razón divina, su condición divina. Y él dice, yo soy camino, verdad y vida. Yo soy resurrección, yo soy la llave, yo soy la puerta del aprisco, yo soy el buen pastor. Es decir, él no oculta nada, aun sabiendo que esa va a ser la causa de la condenación. No te condenamos por lo bueno que has hecho, sino porque siendo hombre te hace Dios, pero no lo oculta. Y tampoco oculta todas las denuncias con ese carácter de profeta que debemos de tener todos los cristianos, toda denuncia contra esos fariseos, contra los doctores de la ley, contra los escribas, y no solo un momento en ese del templo, sino cuando los llama sepulcros blanqueados, exacto, raza de víboras. Anda, yo una vez empecé un sermón así, me acuerdo todavía, fue en la matanza, pues, sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, dice Jesús. Y seguí después hablando, ¿no? Pero claro, ya ese lenguaje te lleva como al padre custodio a juicios, a tribunales, porque el mundo es muy susceptible para lo suyo. Es decir, puedes matar cristianos, pero no puedes hablar con cierta convicción de tus principios y valores evangélicos. Y por eso hay muchos sacerdotes que sí que se vienen atrás y que dulcifican lo que dice el Señor, ¿no? Y lo mismo en el trato con aquellos que son materialistas, ricos. Es decir, el Señor les habla. Es más difícil que entre un rico, es decir, uno que pone su esperanza en el dinero, y entonces todo esto al final se hace como poco atractivo al mundo. Y nosotros no tenemos por qué ser atractivos al mundo.
decir, todas las tácticas, técnicas, estrategias que muchas veces se idean y se inventan, lo que llamamos pastorales, se pierden porque olvidan el fundamento, la finalidad principal de la predicación, que es la salvación de las almas. No se trata de que me aplaudan a mí, no se trata de que me saquen en una silla gestatoria al final de la misa por lo bien, se trata de que esas almas sean salvadas escuchando la verdad de Jesucristo. Claro, pero hay tantas verdades como sacerdotes. Verdad es de Cristo. Pero interpretaciones. Una. Interpretaciones, la de Cristo, porque está clara en el magisterio, hay dos fuentes de revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. El problema es cuando nos olvidamos un poco de esas dos fuentes de revelación y no vamos a beber de ellas. Nos tenemos que ir a la segunda parte, a la tercera parte del programa. Antes de eso, tengo un minutito para recordarles a ustedes una cosa. A lo largo de, sobre todo a partir de 1935, hasta terminar la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, en España el Frente Popular, es decir, el conjunto de CNT, PSOE, comunistas, el Partido Comunista y independentistas catalanes y vascos, ese conglomerado de gente que está hoy apoyando a Sánchez en el Parlamento español y que tiene a este tío haciendo lo que quiere de España, bueno, esa gente asesinó a 7.000 religiosos. 7.000 religiosos, aparte de otros miles de españoles, no en guerra, no en el campo de batalla, sino yendo a buscarlos a su casa o encerrándolos dentro de las iglesias y quemando la iglesia con ellos dentro. 7.000 religiosos, obispos, sacerdotes, religiosas, en conventos, en colegios de religiosas. Y yo quiero acordarme de Sor Apolonia del Santísimo Sacramento. Y les voy a ser muy crudo con lo que ese Frente Popular, del que nadie habla ahora, si hablamos por ejemplo de la memoria histórica, no se habla de esa memoria histórica. La CNT y socialistas en Cataluña fueron a buscar a Sor Apolonia del Santísimo Sacramento, Apolonia Lizárraga Ochoa de Zabalegui. Era la madre superiora de una congregación de carmelitas. Y en 1916, no recuerdo exactamente la fecha, ella en una congregación de 33 religiosas fueron a buscarla. Quiero decirles exactamente hasta qué lugar la llevaron. Exactamente, ella tenía 69 años por entonces, y la llevaron a una checa en Barcelona, una checa que mandaba en la calle San Elías, en Barcelona, instalada en un edificio, lo voy a leer para que no me olvide, un edificio que había sido convento de religiosas clarisas y estaba controlado por la CNI-FAI. Estaba mandado por un tal El Jorobado, era aquel que lo mandaba. A esta monja, a Sor Apolonia, a esta señora de 69 años, esta mujer de 69 años, la ataron a una pared, le abrieron en X a una pared y le dijeron que si quería salvar la vida tenía que renunciar a su fe. Ella no lo hizo y le cerraron las piernas y los brazos en vida, mientras que ella rezaba y ellos se burlaban. Y cuando murió desangrada Sor Apolonia, su cuerpo se lo echaron a una piara de cerdos que tenían ahí en esa checa para acabar con los cadáveres que tenían, que allí habían previamente martirizado. Eso pasó en 1936 en Barcelona, y cosas como esa podría contarles a ustedes. Esa es la verdadera memoria histórica de la que no se habla. Esa es la persecución a los cristianos, y no nos hemos tenido que ir ni a la China comunista ni a la África controlada por el Islam, de la que barbaridades de esas hacen también. Pero eso pasó en España en 1936. Volvemos dentro de 2 minutos. Estamos de vuelta, muchísimas gracias de corazón les damos por estar escuchándonos
cada 15 días en Ahora Televisión, en este programa Desde la Recoba del Cielo por Montera, que hacemos aquí en el Mercado Nuestra Señora de África. Estamos hoy con el padre Joaquín Gómez Faubert, que es, ya le presenté al principio, es una persona, un hombre que conoce muy bien, un padre que conoce, un sacerdote que conoce profundamente qué está pasando, por qué se persigue a los cristianos en medio mundo y quiénes persiguen a los cristianos en medio mundo y por qué persiguen en medio mundo a los cristianos. No hoy, sino hace muchos siglos. Un paréntesis, les voy a decir una cosa. España, que fue sin lugar a dudas la nación que consiguió que prácticamente no se aniquilara en tiempos pasados a los católicos y desapareciera la cristiandad por el avance musulmán. Sin esa España del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII y de la Reconquista, a partir del siglo VIII para acá, esa España de los reyes católicos de Felipe II, esa España que multiplicó los cristianos por el mundo a través de la evangelización de América. Sin esa España hoy Europa podía ser perfectamente, sin esa España de la batalla de Lepanto, de haber vencido a los turcos en Lepanto, etcétera, sin esa España probablemente hoy Europa sería musulmana, porque los musulmanes llegaron en el 1700 y pico llegaron a Viena y prácticamente tomaron Viena y no terminaron de tomarla gracias a un refuerzo que mandaron los reyes españoles. Entonces, sin esa España hoy no existiría el Louvre, porque no habría arte para llenar el Louvre, no existiría la música que conocemos hoy, la música clásica que conocemos, no, el cine que hoy conocemos, no existiría la sociedad occidental que hoy conocemos. No, estas señoritas que están aquí hoy con nosotros no estarían con nosotros, porque no se estaría haciendo este programa de televisión, porque eso es lo que el Islam hubiera impedido. Ténganlo ustedes muy en cuenta, porque esa es la historia del Islam. Bueno, y dicho esto, sintetizando mucho, porque ganas me dan de hablar de más cosas de estas, padre Joaquín, actualmente hay lugares en Hispanoamérica, por ejemplo, en México, en Nicaragua, que hace un ratito que usted mencionaba en el descanso, se está persiguiendo a los católicos. Sí, es porque la denuncia del mal, lógicamente, hace que aquellos que se identifican con el mal reaccionen, y reaccionen violentamente. En México, nadie dice tampoco nada ni escribe, han muerto últimamente asesinados 60 sacerdotes. No estamos contando los fieles laicos, que son a cientos, asesinados por los narcotraficantes. Porque si tú denuncias desde un púlpito lo que hay de malo en la sociedad, alguien se siente señalado. Y si esa persona tiene medios para asesinar y para intentar amedrentar y que se haga silencio sobre ese tema, pues lógicamente actúa. En Nicaragua han sido expulsados los obispos, los sacerdotes, cerrados cientos de iglesias, de templos, hasta las monjitas religiosas de la Madre Teresa de Calcuta han sido expulsadas, que las pobres cuidaban a los más necesitados. Todo esto nos lleva a la consideración de cómo ya no se trata simplemente de que tú hables de Jesucristo y de lo que Él predicó, lo cual ya genera una contestación en gran parte de la sociedad, sino que el simple hecho de que actúes como profeta contra el tráfico de niños, como Verástegui en la película, etcétera, etcétera, ¿no? Sacerdotes que vayan en contra de eso, inmediatamente son perseguidos. Todo lo que mueve el gran capital, todo lo que mueve los grandes negocios, al final el cristianismo para ellos se convierte en enemigos. Claro. Por ello no solamente es el comunismo, el Islam, sino toda la perversidad social del narcotraficante, del que quiere conseguir que la sociedad sea pedófila en su totalidad, que sea pederasta en su totalidad, porque por un lado dicen una cosa pero por otro hacen otra, con las leyes.
intentando rebajar y decir que los niños desde que sean pequeños pueden ya estar con los mayores, etcétera, etcétera. Todo esto, si la Iglesia lo denuncia, te caen encima. Y de ahí el miedo que tienen tanto. Claro. Dice, no, nos van a cerrar los templos, nos van a cerrar, tal vez es mejor dejar esto, porque si cierran el asilo, si cierran, mejor es callarnos, no llevar a que se polaricen, como dice ahora, las opiniones. Este es el gran problema. Hombre, las últimas declaraciones, las últimas actuaciones cobardes y traidoras a su fe de la conferencia episcopal Total. es verdaderamente sangrante. O sea, que la conferencia episcopal no haya sido capaz de salir en defensa del padre Custodio, pero con claridad y apoyándole, más allá de decir el presidente de la conferencia episcopal, ¿cómo se llama? Y dice, no, si vas a prisión te iré a visitar. O sea, es una vergüenza, ¿no? O que la conferencia episcopal no haya levantado la voz para defender la cruz más alta del mundo, que está en el Valle de los Caídos, la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con mentiras, con difamaciones, y que la conferencia episcopal no haya sido capaz de defenderla, y que haya permitido que se expulse de ahí al padre Cantera, Santiago Cantera, el padre superior de la congregación benedictina, que allí custodia esa cruz. Eso es un crimen. Yo, claro, y yo voy a decir una cosa, porque no quiero que nadie pueda decir después que no hemos tratado este tema. Claro, lamentablemente se han dado casos de sacerdotes, de malos sacerdotes, a los que se ha acusado de haber abusado de niños. Y seguramente habrá muchos casos que son ciertos y otros casos que no lo son, porque también hay mucho de eso. Pero sepan ustedes, y eso me gustaría que el padre nos hablara de esto, de que precisamente muchos de esos sacerdotes se han infiltrado, se han incorporado a la Iglesia sin ser verdaderamente personas preparadas para ello. Bueno, en la viña del Señor hay de todo, como reza el conocido refrán. No obstante, el problema no es eso, el problema es cuando aquellos que deberían de estar apuntando la cantidad de delitos que hay contra los menores se callan y solo se fijan en el 0,01%, que son los que tienen relación con En efecto. la Iglesia, que no solo son sacerdotes, sino profesores, etcétera, etcétera, casados, y de todo, Bueno, pero gente de todo hay de todo, ¿no? Pero aquí se demuestra la gran hipocresía de nuestras autoridades, la gran hipocresía de la sociedad en general. la sociedad en general, porque lógicamente hemos de pensar, solo hay que pedir las estadísticas, que esas sí las dan, que ante una avalancha de abusos como la que está acaeciendo en nuestra sociedad a los menores, estemos siempre mirando solo a un aspecto muy pequeño o a una porción muy pequeña de los abusadores y olvidando en la prensa y en la comunicación todo lo demás. Y eso va contra el menor. Por supuesto. Y eso va contra la justicia. Y eso va contra la verdad. Entonces, claro, ¿por qué ese análisis solo con referencia a la Iglesia? Pues posiblemente para desautorizarla. Es decir, las leyes poco a poco van siendo cada día más pedófilas y por tanto están promoviendo la pederastia en todo el mundo occidental. Si yo sé que contra eso va a reaccionar la Iglesia, como reaccionó contra el aborto y la eutanasia, entonces lo mejor es acallarla desde ahora. Cuidado, no reacciones porque tú también. Sí, en efecto. Esa es la táctica que están utilizando, con el tú también. Y así se inventan cosas, como ocurrió, por ejemplo, una persecución en el mundo occidental, en Canadá, donde dijeron que en el siglo XIX se había matado tantos niños, por parte que había cementerios de pobres indígenas, que la Iglesia Católica, y no hay ni uno. Han buscado ni uno. Pero en el interregno, en el camino, mientras se investigaba y se descubrió que no había nada de verdad en todas esas acusaciones, se quemaron cientos de iglesias.
Claro, aprovechado. Usted sabe, yo estoy sufriendo Y se creó un clima. Claro. sufriendo una crisis de identidad enorme ahora mismo. Porque la verdad que desconocía estos datos de los cristianos perseguidos. Y ahora yo me pregunto, cuando nosotros acogemos a los inmigrantes que nos dicen que vienen huyendo de las guerras, ¿por qué no acogemos primeramente a los cristianos que por lo menos nos une nuestra religión antes de acoger a gente con la cual no nos vamos a entender porque su religión y la nuestra son totalmente antagónicas? No se van no nos vamos nunca a interrelacionar como nos gustaría. Porque ellos no van a querer. Ellos, o sea, el Islam impone, no se acomoda a una. Pero yo te digo, nuestras autoridades, ¿por qué? Porque no se les da dinero a los africanos cristianos si se les... Porque sí que habría que sacarlos del país. Yo te voy a decir por qué, porque los y me están gustaría matando. que el padre nos dijera, Claro. pero yo te voy a decir lo que yo sé. Vale. Y lo que yo sé es que hay las mafias que mueven a esas masas de inmigración ilegal africana que llega a Europa y a España, y aquí a Canarias en particular, están controladas por grupos mafiosos generalmente musulmanes. Vale. Y si hay y no acogen y no conducen a cristianos si se identifican como cristianos. Es más, se han dado casos que se saben y no se comentan que han asesinado en un cayuco y han tirado al mar Sí. cuando han detectado que eran cristianos algunos de los que venían en el Algo barco. leí de eso. Eso Eso sí está que es una pasando. urgencia. Pero es que vivimos Eso está en un pasando. país en el que rezar en la calle está prohibido. O sea, yo ahora mismo me pongo a rezar y lo más normal es que aparezca la policía y me lleve detenida. Pero sin embargo, los que vienen de fuera se ponen la alfombra y se ponen a rezar con el culo en pompa y esos pueden rezar. En las canteras a las 7 Y no va nadie a decirle, ¿por qué a mí sí? Si yo no puedo ni rezar el rosario en la calle. Porque ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones, por ejemplo, en Madrid, en Península, que la gente se pone con el rosario a rezar y automáticamente hay algún listo que dice no, y viene la policía y los lleva detenidos. Pero sin embargo, si pones tú tu alfombra y te pones cara a no sé dónde y te pones con el culo en pompa a rezar, tú puedes rezar todo lo que quieras. Es que claro, el problema es que si encima no nos protegen, no nos defienden, y si encima, voy a hacer un pequeño inciso, ahora espero yo que el nuevo Papa León sea diferente, pero es que el anterior nos dejó vendidos completamente, no sabíamos qué creer y qué era lo que teníamos que hacer, porque no había manera de interpretar a ese señor, y era el máximo representante, y claro, por eso yo pienso que el carácter de Jesucristo era otro distinto completamente. Él lo hubiese cogido y lo hubiese quitado y hubiese puesto a alguien más afín a él, que nos acompañase, nos sintiese más, que nos hiciera sentir apoyados y queridos. ¿Qué nos quieres decir al respecto, padre? No, lo que decías de los traficantes, claro, ese es el gran problema en origen. Y es ahí donde también habría que intentar que personas que no tienen por qué salir de sus naciones, sino hacerlos crecer allí y que económicamente les vaya bien y ayudar. Pero claro, la corrupción en origen impide que se pueda hacer todo el bien para evitar que una persona deje a su familia, deje su nación y se vaya a un mundo desconocido con unas promesas que no son verdaderas, porque aquí ni van a tener trabajo la mayoría, van a ser mantenidos y encima con una posibilidad de mayor delincuencia, pero no por culpa muchos de ellos, sino que vamos a ser un poco serios. Tú no puedes traer a cientos de miles de jóvenes y tenerlos encerrados. Claro, que ha habido violaciones. Ellos pertenecen a una cultura donde a los 14, 13 años ya se tienen hijos, a una cultura de que yo he vivido y por tanto he estado en ella, en la que las cosas se ven de manera distinta. Entonces, aquí venimos luego con toda la delincuencia, tal, la mayoría son buenísima gente, la mayoría, pero es que tú les estás sacando de su contexto social por una serie de mafias que son nada más que negocios. Es verdad. Y hacemos una demagogia en el sentido de que se les acepta a todos
se les engaña, se les presenta una situación que no es verdad. Y ellos también después van a sufrir, pero claro, están en una edad muy complicada, porque aquí no va a venir ninguna señora de 50 años ni de 80, los que vienen son jóvenes. Como También, dice, lo que militar. pasa que la inmigración ilegal que nos está llegando es muy diversa. Hay una muy concreta que es la que viene del Magreb y particularmente de Marruecos, que son en un porcentaje muy elevado, que la gente que viene es joven en general, y viene las que vienen en pateras o de alguna otra manera de esta forma, son gente todos muy jóvenes en lo que se suele decir en edad militar, y es gente que está predispuesta a la delincuencia y a la violencia extrema con una facilidad enorme. Entre otras cosas porque es verdad que ya van, no sé si quiero recordar que eran casi 30.000 delincuentes que han salido de las cárceles de Marruecos y que han venido para Europa y particularmente para España. Y después hay una zona, lo que es el subsáhara, lo que es el África negra, claro, el descontrol de la gente que llega. Primero, la inmensa mayoría son musulmanes, la inmensa mayoría. Y muchos de ellos vienen de zonas de conflicto bélico enorme, brutal. Han podido pertenecer a grupos que han estado en guerras y han estado matándose entre ellos, y llegan aquí muchos, efectivamente. Bueno, muchos no, prácticamente todos vienen engañados, más que no engañados, estimulados por un efecto llamada que es tremendo. Entonces, claro, que haya subido como ha subido en España las violaciones, o que en el Reino Unido haya, creo que y en Francia 70 mujeres son violadas en Francia diariamente, sí, en su mayoría por gente inmigrantes o hijos de inmigrantes, generalmente musulmanes. Eso es una realidad, son cifras que yo las he visto en varios programas en televisión, es decir, de la estadística, ¿no? Entonces, no, y que además quizás al principio, cuando llegaban los inmigrantes ilegales, era gente que venía con esa ilusión, pero 10 años después se está demostrando que ya se ha corrido la voz y ya no vienen con la ilusión de buscar trabajo y crear una familia, vienen con la idea de la paguita, la subvención, porque además si fuera de otra manera ya el gobierno se hubiese encargado de: si estás aquí te voy a dar formación, te voy a enseñar lo que es España, cuáles son sus valores, sus principios. No, aquí los tienen encerrados y cuando cumplen 18 años, búscate la vida. ¿Y cómo se va a buscar una persona la vida si ni siquiera habla el idioma, si no tiene papeles? Vamos a ver, es que esto al principio, hace 10 años o más, cuando empezó la inmigración ilegal, podía funcionar el tema del buenismo, pero es que ya no me lo creo, ya no, esto no es buenismo. Pero cada inmigrante es un voto. Ahí voy yo, claro, efectivamente. Y además que hay una cosa y yo me callo con esto porque quiero que hable el padre, no nosotros. Por favor, sí. No, es que un tema del que vine a hablar, que es el que nos hemos derivado de los mártires de nuestro tiempo, por favor, mártires del siglo XXI, me preocupa muchísimo ese silencio de que hablaba antes. Por eso esta oportunidad que me brindáis, para mí es todo un honor y una gracia, porque tenemos que darle voz a todos estos mártires y tenemos que dar voz a toda esta gente que está sufriendo y que son hermanos nuestros en la fe, que son bautizados, que son personas que tienen nuestra visión sobrenatural de las cosas. Y ahí es donde Pakistán, la India, Corea del Norte, China, todos los países africanos que hablamos antes, los del Medio Oriente, los hispanoamericanos, es decir, ya no hay zonas donde digamos que no esté sucediendo algo de esta persecución. Entonces hay que buscar la manera de hacerlo más, como dicen ahora, viral todo este tema. Sí, difundirlo más. Y sobre todo en lugares como Nigeria, ¿no? Pues claro, son anónimos. Cuando, por ejemplo, en Pakistán se condenó por blasfemia, pues si tú dices en determinados lugares Jesús es Dios, ya eres un blasfemo y eres condenado a muerte. En Asia, cuando Asia Bibi fue condenada a muerte y estuvo, no sé si 10 años en la cárcel
hasta que los países europeos lograron sacarla de allí y después a sus hijos y a su esposo, ciertamente fue porque tenía nombre y apellidos. Y claro, en ese momento hubo varios medios que se hicieron eco de ese nombre y de ese apellido y se les salvó la vida. Pero los 50.000 o 40.000 de Nigeria, para nosotros no tienen nombre ni apellido. Y cuando vemos los desastres de los cuerpos quemados, pues sí, estamos tan acostumbrados a películas violentas que lo vemos como una serie televisiva, no le prestamos atención. Entonces, en ese sentido, habría que procurar, ya que no hay otros lugares, que de vez en cuando ustedes dijeran, bueno, y hoy vamos a tener en cuenta y a recordar a los mártires de nuestro siglo y tal cual, solo un minuto. Pero que esto sea constante para que nadie olvide estas realidades. Como es constante todo lo que también persigue al cristianismo, de Dios viva Woke, son constantes. Pues la gotita recordando estas verdades y estas realidades que hemos dejado desgraciadamente como una cosa muy postergada. ¿Cómo ve, padre, el futuro de esta Europa cada vez menos cristiana y cada vez más musulmana? Bueno, pues mira, todo es a la hora de dar problema nuestro. Cuando vinieron los bárbaros, no eran cristianos, se les convirtió. El gran momento que vivimos en la actualidad es que no somos capaces de reconocer nuestro poder para predicar a Jesucristo. Y ya que vienen, pues convertirlos. Sino todo lo contrario, se crean guetos, se crean sus propios... y nadie les predica. Sin embargo, en Francia hay bastantes conversiones, se está dando un vuelco de bautismos con un número bastante elevado en toda Europa de mayores, pero de mayores cristianos y musulmanes, es decir, cristianos no, sí, ateos sí. o gente simplemente sin religión, o de padres católicos o cristianos, pero que no se han preocupado de ese tema, sus mayores, y ahora se están bautizando decenas de miles todos los años, sobre todo en edades entre 12 y 20 años, pero también mayores. Así que hay como una búsqueda de la identidad de Europa en Francia y también en países escandinavos y por toda Alemania menos, pero esto nos abre las puertas a nosotros de decir, bueno, no todo está perdido, el Señor siempre actúa. El problema es que nosotros no seamos medios para esa conversión, porque hemos dejado de creer que Jesucristo es el único Salvador, el único mediador. Hemos olvidado que solo por Jesucristo viene la salvación, y que nosotros no compartamos esa verdad con los que no la han adquirido, los que no han llegado a ella, es un pecado nuestro. No es de los que vienen, sí, sino nuestro. Es una Europa solamente podrá conservarse y evolucionar y mantener sus orígenes cristianos si esa Europa se fortalece cristianamente. Si no, no se va a conseguir. Efectivamente. Bueno, pues ya nos están diciendo que nos hemos pasado del tiempo. Muchísimas gracias, Padre Joaquín, por estar hoy con nosotros. Vamos a contar con usted más veces si usted lo tiene bien. Sí. Y vamos a avanzar en cosas y vamos a tratar cosas que creo que son de vital importancia. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Norma. Gracias, Alexis. Gracias, Cristo. Y muchas gracias, damas y caballeros que están viéndonos desde sus casas. Nos vemos prontito de nuevo. Gracias por estar ahí.